quiero empezar con algo personal, algo que creo que marca el tono del tipo de conversación que quiero tener esta noche, porque creo que el tema que vamos a explorar merece más honestidad y más valentía intelectual de la que suele recibir en el discurso público. Me preguntan constantemente sobre Dios en conferencias y entrevistas y paneles de discusión y salas de aeropuerto, cuando alguien me reconoce y decide que la persona que habla del universo para ganarse la vida debe tener la respuesta definitiva a la pregunta que los seres humanos se han hecho desde antes de que escribieran cosas. ¿Existe Dios? ¿Hay un creador? ¿Tiene el universo un propósito? ¿Algo o alguien puso todo en movimiento? Y quiero decirles desde el principio cómo me siento realmente cuando me hacen estas preguntas, no cómo se supone que debo sentirme como científico ni cómo la gente espera que me sienta según las suposiciones que traen a la conversación. ¿Cómo me siento realmente? Me parecen preguntas genuinamente interesantes, no como amenazas para la ciencia, no como restos embarazosos de un pensamiento precientífico que deberíamos estar dejando atrás cortésmente. Genuinamente interesantes porque preguntan por las cosas más profundas sobre el origen y el significado, y si el universo tiene una intención en él más allá de los procesos físicos que podemos medir. Y cualquiera que les diga que esas preguntas son simples o que ya están respondidas, no está prestando suficiente atención. Pero aquí es donde voy a ser honesto, de una forma que incomoda a algunas personas. Hay una manera específica en que se hacen estas preguntas con la que tengo un problema. No las preguntas en sí, sino el método, el enfoque para responderlas. Porque hay formas correctas e incorrectas de investigar afirmaciones sobre la realidad. Y la diferencia entre esas formas no es solo académica. Es la diferencia entre acumular conocimiento genuino y acumular ignorancia confiada. Y cuando aplico los estándares de evidencia y rigor lógico que aplicaría a cualquier otra afirmación sobre el universo, a las afirmaciones específicas que la religión organizada hace sobre cómo funciona el universo, encuentro que la mayoría de esas afirmaciones no resisten el análisis. No porque sea hostil a la religión como fenómeno cultural, no porque descarte la profunda necesidad humana de significado y comunidad y conexión con algo más grande que uno mismo, sino porque las afirmaciones fácticas específicas sobre el mundo físico que muchas tradiciones religiosas hacen están contradichas por lo que realmente observamos. Esta noche quiero recorrer las más importantes de esas afirmaciones. Quiero mostrarles lo que la evidencia realmente dice. Quiero tomar en serio los argumentos más sofisticados a favor de la existencia de Dios y mostrarles honestamente dónde logran plantear preguntas genuinas y dónde fracasan como argumentos científicos. Y quiero llegar a lo que creo que es la posición intelectualmente más honesta disponible sobre la relación entre la ciencia y la creencia religiosa. No es cómoda, honesta. Déjenme empezar con el punto metodológico más básico y más importante, porque todo lo demás depende de él. La ciencia no es una colección de hechos, es un método, un conjunto específico de prácticas para investigar afirmaciones sobre la realidad que se ha desarrollado y refinado durante siglos, precisamente porque hemos aprendido que nuestras intuiciones no son fiables, que nuestros sesgos cognitivos nos desvían sistemáticamente y que la única manera fiable de aprender qué es realmente verdadero sobre el universo es poner nuestras afirmaciones a prueba contra observaciones de maneras que permitan que estemos equivocados. El método científico exige que las afirmaciones sean comprobables. Una afirmación que no puede ponerse a prueba contra la observación no puede ser confirmada ni refutada por la evidencia. Podría ser verdadera, podría ser falsa, pero no tenemos manera de saberlo. Y una afirmación que no tenemos manera de evaluar no está contribuyendo a nuestro conocimiento de la realidad. Podría estar contribuyendo a nuestra poesía o a nuestro sentido de significado o a nuestra identidad cultural, pero no a nuestro conocimiento de lo que realmente hay ahí fuera. El método científico exige que las observaciones sean reproducibles. Si afirmas observar algo que nadie más puede observar bajo las mismas condiciones, entonces, o bien tu observación contiene un error, o estás describiendo algo tan idiosincrásico que no puede servir como base para afirmaciones generales sobre el universo. El método científico exige que prefiramos explicaciones más simples frente a explicaciones más complejas, cuando ambas encajan igual de bien con los datos. Esta es la navaja de Occam, y no es solo una preferencia estilística. Es un reconocimiento de que las explicaciones complejas con muchos parámetros libres pueden ajustarse a casi cualquier conjunto de datos y de que si permitimos una complejidad ilimitada, perdemos nuestra capacidad de distinguir entre teorías verdaderas y falsas.
Y aquí es donde quiero ser directo con ustedes. La mayoría de las afirmaciones religiosas sobre el universo físico no cumplen con estos estándares metodológicos. No porque exista una conspiración contra la religión en la comunidad científica, no porque los científicos sean hostiles a la idea de Dios, sino porque las afirmaciones están estructuradas de maneras que las hacen incomprobables, o porque la evidencia que citan no respalda realmente las conclusiones que extraen, o porque invocan explicaciones sobrenaturales complejas cuando hay disponibles explicaciones naturales más simples. Permítanme mostrarles específicamente a qué me refiero. El argumento más común a favor de la existencia de Dios que encuentro entre personas religiosas científicamente alfabetizadas es el argumento del ajuste fino. Y quiero tratarlo seriamente porque creo que plantea una pregunta filosófica genuina, aunque finalmente fracasa como argumento científico. El argumento del ajuste fino dice lo siguiente: las constantes fundamentales de la física, la constante gravitacional, la constante de acoplamiento electromagnético, la proporción entre la fuerza electromagnética y la gravedad, la constante cosmológica y docenas de otras parecen estar establecidas en valores que permiten la existencia de estructuras complejas como estrellas y planetas, y química, y finalmente, vida. Si cualquiera de estas constantes fuera siquiera ligeramente diferente, el universo sería completamente estéril. No habría átomos más complejos que el hidrógeno, no habría estrellas, no habría planetas, no habría química, no habría vida. Las constantes parecen estar finamente ajustadas para la vida. Y el argumento es que este ajuste fino es evidencia de un diseñador que estableció las constantes teniendo la vida en mente. Ahora bien, quiero tomar esto en serio, porque la observación del ajuste fino en sí es real. El universo sí parece tener constantes físicas que permiten complejidad y vida. Esto no es una fabricación creacionista. Físicos serios, incluyendo personas sin motivación religiosa, han señalado el aparente ajuste fino y lo han encontrado genuinamente notable. Pero aquí es donde el argumento fracasa como argumento científico. Falla de tres maneras distintas, y quiero recorrer cada una con cuidado. El primer fallo es la falacia del resultado único. Cuando observas un resultado específico y preguntas cuál es la probabilidad de que ese resultado exacto ocurra por azar, necesitas tener cuidado con lo que estás calculando. Si barajo una baraja de cartas y reparto las 52 en una secuencia específica, la probabilidad de esa secuencia exacta era aproximadamente 1 entre 10 elevado a 68, extraordinariamente pequeña. ¿Debo concluir que el reparto fue manipulado? Obviamente no, porque alguna secuencia tenía que salir. La improbabilidad de cualquier secuencia específica no implica que el reparto estuviera amañado, a menos que yo hubiera especificado de antemano qué secuencia esperaba. El argumento del ajuste fino pregunta cuál es la probabilidad de estos valores específicos de las constantes, dado una selección aleatoria de todos los valores posibles, y la respuesta es, en efecto, muy pequeña. Pero la pregunta correcta no es cuál es la probabilidad de estos valores específicos. La pregunta correcta es si hay alguna razón para pensar que si las constantes fueran diferentes, producirían observadores capaces de notar que las constantes eran diferentes. El principio antrópico señala que solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia. No deberíamos sorprendernos de encontrarnos en un universo compatible con nuestra existencia, más de lo que deberíamos sorprendernos de encontrarnos vivos en vez de muertos. El segundo fallo es que el ajuste fino no implica un diseñador de la manera en que sí lo hacen los objetos diseñados. Cuando veo un reloj, infiero un relojero porque tengo amplia experiencia independiente de relojes siendo hechos por relojeros. He visto el proceso, entiendo el mecanismo, puedo verificar la inferencia. Cuando los teólogos dicen que el universo es como un reloj, están haciendo una analogía que asume la conclusión. No tenemos experiencia independiente de universos siendo creados por diseñadores. No podemos verificar la inferencia de la misma manera. La analogía se rompe precisamente donde más importa. El tercer fallo es el multiverso. Esta es la respuesta científica más importante al argumento del ajuste fino, y quiero darle el tratamiento cuidadoso que merece. Si nuestro universo es uno entre un número enorme o infinito de universos, cada uno con diferentes valores de las constantes físicas, entonces el hecho de que nos encontremos en uno compatible con la vida no es sorprendente en absoluto. Es la única observación posible que podríamos hacer. Por supuesto que nos encontramos en un universo compatible con la vida. No podríamos existir en ningún otro tipo. Y aquí está el punto crítico. El multiverso no fue inventado para esquivar el argumento del ajuste fino.
surge de manera independiente de nuestra mejor física teórica. La cosmología inflacionaria, que tiene un fuerte respaldo observacional a partir del CMB, produce de manera natural un escenario de inflación eterna que genera enormes números de universos burbuja con diferentes propiedades físicas. El paisaje de soluciones posibles de la teoría de cuerdas contiene algo así como 10 elevado a 500 diferentes conjuntos posibles de constantes físicas. Estos marcos teóricos se desarrollaron para abordar otros problemas de la física y producen el multiverso como consecuencia. Así que tenemos una explicación naturalista del aparente ajuste fino que emerge de la física. Tenemos razones independientes para tomarla en serio. El argumento del ajuste fino no establece diseño por encima de alternativas naturalistas. Pone de relieve un rompecabezas genuino que tiene soluciones candidatas naturalistas genuinas. Ahora permítanme abordar el creacionismo y el diseño inteligente, porque creo que representan la colisión más directa entre las afirmaciones religiosas y los hallazgos científicos, y porque quiero ser honesto sobre por qué la comunidad científica los rechaza con tanta contundencia. El creacionismo en sus diversas formas afirma que la vida y la diversidad de las especies fueron creadas directamente por Dios, en lugar de surgir mediante procesos naturales. El diseño inteligente es la versión más sofisticada que acepta algunos aspectos de la evolución, pero afirma que ciertas estructuras biológicas son demasiado complejas para haber surgido mediante selección natural y deben haber sido diseñadas por un agente inteligente. La respuesta científica a estas afirmaciones no se basa en una hostilidad ideológica hacia la religión, se basa en la evidencia. Y la evidencia contra el creacionismo es abrumadora. El registro fósil muestra un patrón claro y consistente de la vida, cambiando con el tiempo, con organismos más simples apareciendo antes y organismos más complejos apareciendo después. Se siguen encontrando fósiles transicionales entre grandes grupos que los creacionistas afirmaban que no existían. Las formas transicionales entre peces y vertebrados terrestres, entre mamíferos terrestres y ballenas, entre dinosaurios y aves, están ahora documentadas con detalle extraordinario en el registro fósil. La genética proporciona confirmaciones independientes. Las relaciones genéticas entre especies coinciden con las relaciones filogenéticas inferidas a partir de la anatomía y del registro fósil con una precisión extraordinaria. El genoma humano contiene restos de antiguas infecciones virales llamados retrovirus endógenos, que se encuentran en las mismas ubicaciones genómicas en los chimpancés, demostrando ascendencia compartida. Nuestro genoma contiene copias no funcionales de genes que son funcionales en otros animales, demostrando descendencia evolutiva con modificación. La distribución geográfica de las especies no tiene sentido bajo el creacionismo y tiene un sentido perfecto bajo la evolución. ¿Por qué los marsupiales se concentran en Australia y Sudamérica? Porque esas masas de tierra estuvieron alguna vez conectadas y los marsupiales evolucionaron allí antes de que los continentes se separaran. El patrón de qué especies viven dónde sigue la historia de la deriva continental con una precisión extraordinaria. Evolución observada en tiempo real. Las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos. Los virus evolucionan para evadir las vacunas. Se ha observado a los pinzones de Darwin cambiar el tamaño de sus picos en respuesta a la disponibilidad de alimento a lo largo de solo décadas. La evolución no es una inferencia histórica, es un proceso observable en curso. La afirmación científica específica del diseño inteligente es que ciertas estructuras biológicas son irreductiblemente complejas, lo que significa que no pudieron haber evolucionado gradualmente porque solo funcionan cuando todas sus partes están presentes simultáneamente. El flagelo bacteriano es el ejemplo más famoso. La afirmación era que quitar cualquier parte del flagelo destruye su función. Así que no pudo haber evolucionado paso a paso. Esta afirmación fue puesta a prueba en los tribunales en el histórico caso de 2005 Kitzmiller versus Dover, en el que un juez federal examinó la evidencia científica con un detalle exhaustivo. Lo que mostró la evidencia fue que los componentes del flagelo bacteriano tienen funciones independientes en sistemas más simples. El sistema de secreción de tipo 3 utiliza componentes casi idénticos a los del flagelo para inyectar proteínas en otras células. Los componentes del flagelo no eran irreducibles. Eran adaptaciones evolutivas de componentes que ya existían para otros propósitos. El argumento de la complejidad irreductible demostró ser fácticamente erróneo a la luz de la evidencia. El juez en ese caso, un nombrado por George W. Bush y cristiano conservador, dictaminó que el diseño inteligente no era ciencia.
No por sesgo filosófico contra la religión, sino porque el diseño inteligente hace afirmaciones que están contradichas por la evidencia. Ahora, permítanme abordar algo que creo que es uno de los aspectos más importantes y más descuidados de esta conversación: el historial de las explicaciones religiosas para los fenómenos naturales. Durante la mayor parte de la historia humana, las explicaciones sobrenaturales fueron el marco principal para entender los acontecimientos naturales. El relámpago era enviado por Zeus, o Thor, o Dios. La enfermedad era castigo divino o la obra de espíritus malignos. La enfermedad mental era posesión demoníaca. Los terremotos y las inundaciones eran expresiones de ira divina. Los movimientos de los planetas eran guiados por inteligencias divinas. La diversidad de la vida era la creación directa de Dios. El origen del universo era un acto de voluntad divina en un momento específico del tiempo. En todos y cada uno de estos casos, la investigación científica ha proporcionado explicaciones naturales que reemplazaron a las sobrenaturales. El relámpago es una descarga eléctrica impulsada por separaciones de carga en las nubes de tormenta. La enfermedad es causada por microorganismos y factores genéticos y exposiciones ambientales. La enfermedad mental implica mecanismos neurológicos y psicológicos. Los terremotos resultan del movimiento de placas tectónicas. La diversidad de la vida surgió mediante evolución. El universo comenzó con el Big Bang y desde entonces ha estado evolucionando de acuerdo con leyes físicas. Esto no es una coincidencia, es un patrón. Y el patrón es unidireccional. Las explicaciones naturales han reemplazado a las sobrenaturales. Las explicaciones sobrenaturales nunca han reemplazado a las naturales. Ni una sola vez. No hay ningún ejemplo en la historia de la ciencia de un fenómeno que se entendiera de manera naturalista y luego pasara a ser mejor explicado sobrenaturalmente. Este historial es evidencia, no evidencia concluyente. El hecho de que las explicaciones naturales siempre hayan ganado en el pasado no garantiza lógicamente que siempre ganarán en el futuro. Pero es una fuerte evidencia inductiva de que la categoría de fenómenos que requieren explicación sobrenatural podría estar vacía. De que lo que parece un hueco en la explicación natural suele ser un hueco en nuestro conocimiento actual, más que una indicación genuina de causalidad sobrenatural. A veces llamo a esto teología de Dios de los vacíos, y lo digo como una crítica intelectual específica, no como un eslogan despectivo, cuando el argumento a favor de la existencia de Dios es que actualmente no tenemos una explicación natural para el fenómeno X, por lo tanto Dios causó el fenómeno X. Has cometido un error lógico. Has confundido ignorancia con evidencia. Has tomado la ausencia de una explicación natural como evidencia positiva de una explicación sobrenatural. Pero la ausencia de una explicación natural no es evidencia de una explicación sobrenatural. Es evidencia de que tenemos más trabajo por hacer. Y, históricamente, cada vez que hicimos más trabajo, surgió la explicación natural. Permítanme ahora abordar específicamente la cuestión del origen del universo, porque es el lugar donde creo que el argumento del vacío se despliega con más frecuencia y de manera más problemática. El Big Bang describe la expansión y evolución del universo desde un estado inicial extraordinariamente caliente y denso hace aproximadamente 13.800 millones de años. La evidencia del Big Bang es abrumadora. La expansión del universo, el fondo cósmico de microondas, las abundancias de elementos ligeros producidos en los primeros minutos, la estructura a gran escala del universo que coincide con lo que predice el modelo del Big Bang. Múltiples líneas independientes de evidencia convergen en la misma imagen, pero el Big Bang no describe qué ocurrió antes ni en el estado inicial. La relatividad general se rompe en la singularidad. No tenemos una teoría de gravedad cuántica que describa correctamente la época de Planck. No sabemos si el universo tuvo un comienzo absoluto o surgió de un estado previo. No sabemos si el tiempo mismo comenzó con el Big Bang o se extiende a través de él. Este es un vacío genuino en nuestro conocimiento. Y el argumento religioso dice que en ese vacío entra Dios. La primera causa, la causa no causada. El creador que puso en marcha el Big Bang. Quiero ser honesto sobre por qué no encuentro convincente este argumento, aunque tomo en serio que está formulando una pregunta real. El primer problema es que no resuelve nada. Si explicas la existencia del universo postulando un Dios que lo creó, has reemplazado un misterio por un misterio más profundo. ¿Qué causó a Dios? ¿Cuál es el origen de una mente capaz de diseñar y crear un universo? Las tradiciones religiosas responden que Dios existe necesariamente.
que Dios no requiere causa por definición, pero esto es una maniobra definicional, no una explicación. Puedes hacer el mismo movimiento con el propio universo. El universo simplemente es, no requiere una causa externa, no has explicado nada añadiendo una capa extra. El segundo problema es que la física ha estado desarrollando explicaciones naturalistas candidatas para el origen del universo. La propuesta sin fronteras de Stephen Hawking y James Hartley describe un universo que no tiene frontera en el tiempo, ningún comienzo singular en un marco de cosmología cuántica. El modelo de creación cuántica de Alexander Vilenkin describe al universo emergiendo por efecto túnel desde un estado cuántico de nada. La cosmología cuántica de bucles describe el Big Bang como un rebote desde un universo previo, en contracción. Estos marcos son especulativos. No son ciencia establecida, pero son física seria desarrollada por físicos serios usando matemáticas serias, y demuestran que la cuestión de por qué hay algo en vez de nada tiene respuestas candidatas naturalistas. El tercer problema es que invocar a Dios como explicación del origen del universo en realidad no explica las propiedades específicas del universo. ¿Por qué estas constantes físicas? ¿Por qué esta geometría? ¿Por qué esta proporción materia-antimateria? Un Dios que creó el universo podría haber creado cualquier universo. La existencia de Dios no explica por qué tenemos este universo en vez de algún otro. Explicaciones naturalistas, como el multiverso o la selección natural cosmológica, sí se comprometen con la pregunta de por qué las propiedades específicas de nuestro universo son las que son de maneras que la hipótesis de Dios no hace. Ahora, permítanme decir algo que creo que es esencial y que quiero cuidar mucho para expresarlo bien, porque creo que es donde me separo de algunos de mis colegas científicos que se sienten más cómodos haciendo afirmaciones contundentes en este terreno. Yo no soy ateo. Quiero explicar con precisión lo que quiero decir con eso porque sé que sorprenderá a algunas personas que asumían que sí lo era. No soy ateo porque el ateísmo es una afirmación. Es la afirmación de que no hay Dios. Y esa afirmación, como cualquier otra afirmación sobre la realidad, requiere evidencia que no creo que tengamos actualmente. La cuestión de si existe alguna inteligencia creadora, o alguna conciencia fundamental, o alguna realidad más profunda de la que emerge el universo físico, es, en mi opinión, genuinamente abierta, no respondida por el estado actual de la ciencia. No obviamente respondida en negativo por los fracasos de argumentos religiosos específicos. Lo que soy es agnóstico, y específicamente un agnóstico que critica afirmaciones religiosas específicas sobre el mundo físico, mientras sigue genuinamente incierto sobre las preguntas más profundas de la existencia y la conciencia y el significado. La distinción importa. Decir no sé es diferente de decir sé que no hay. Lo primero es honesto, lo segundo es exagerar en una dirección que la evidencia no respalda más de lo que respalda la exageración en la otra dirección. Lo que sí puedo decir con auténtica confianza es esto: el Dios específico de tradiciones religiosas específicas. El Dios que interviene en la historia humana, que responde oraciones, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que creó el mundo en 6 días, que dictó textos específicos a profetas específicos, no está respaldado por la evidencia y en muchos aspectos está contradicho por ella. Esa es una afirmación específica sobre versiones específicas de Dios y la sostengo. Pero la cuestión de si el universo tiene alguna naturaleza más profunda que todavía no entendemos, si la conciencia desempeña un papel más fundamental en la realidad de lo que la física actual reconoce, si hay algo genuinamente misterioso sobre la existencia que los marcos naturalistas todavía no han captado. Esa es una pregunta distinta. Y en esa pregunta, creo que la honestidad intelectual exige verdadera humildad más que desestimación confiada. En la parte 2 vamos a profundizar más. Vamos a examinar las afirmaciones específicas sobre la oración y los milagros y la intervención divina y lo que la evidencia realmente dice. Vamos a examinar los argumentos morales a favor de la religión y si la religión tiene el monopolio de la moralidad que sus defensores a veces afirman. Vamos a examinar la relación entre la espiritualidad personal y la religión institucional y por qué creo que estas son cosas muy distintas que requieren evaluaciones muy distintas. Y vamos a llegar a lo que creo que es la posición más honesta y más intelectualmente responsable sobre la relación entre la cosmovisión científica y la religiosa. Porque aquí está a lo que sigo regresando. El universo es extraordinario. Es más extraordinario que cualquier tradición religiosa haya logrado captar jamás. Su escala, su antigüedad, las leyes físicas que lo gobiernan, el hecho de que produjo seres capaces de preguntar por qué existe.
Estas cosas son genuinamente sobrecogedoras, de una manera que no requiere explicación sobrenatural para ser profunda. Son profundas porque son reales, y creo que esa realidad merece toda nuestra atención, sin filtrar por doctrina, sin mediar por tradición, vista directamente como la cosa extraordinaria que realmente es. Eso es lo que la ciencia nos da, y creo que es más que suficiente. Así que habíamos llegado juntos a este lugar genuinamente importante. Habíamos examinado el argumento del ajuste fino y visto cómo plantea una pregunta real mientras fracasa como argumento científico a favor del diseño. Habíamos examinado el creacionismo y el diseño inteligente y visto cómo la evidencia científica contradice sus afirmaciones específicas en detalle. Habíamos examinado el historial histórico de las explicaciones sobrenaturales frente a las naturales y visto el patrón unidireccional de explicaciones naturales reemplazando a las sobrenaturales. Y habíamos llegado a un reconocimiento honesto de mi propia posición, que no es ateísmo, sino agnosticismo, específicamente crítico de las afirmaciones religiosas sobre el mundo físico, mientras genuinamente incierto sobre las preguntas más profundas de la existencia. Ahora quiero profundizar más porque hasta ahora hemos estado principalmente en el lado defensivo, examinando argumentos religiosos específicos y mostrando dónde fallan. Quiero pasar ahora a lo que creo que es el lado más interesante. El lado que pregunta no solo si afirmaciones religiosas específicas son verdaderas, sino cómo es realmente la alternativa. ¿Qué dice un universo entendido científicamente en lugar de teológicamente sobre el significado y la moralidad y nuestro lugar en el cosmos? Porque creo que aquí es donde la ciencia ha sido más infravalorada, no solo como destructora de malas explicaciones, sino como fuente de auténtico asombro y auténtico significado, que en mi experiencia es más profundo que cualquier cosa que haya encontrado en los marcos religiosos tradicionales. Déjenme comenzar con la cuestión de la oración, porque es una de las afirmaciones más comprobables que hacen las tradiciones religiosas y la evidencia al respecto es más clara de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. La oración en su forma más específica y comprobable implica la afirmación de que la oración de petición, que pedirle a Dios que intervenga en el mundo físico y cambie resultados que de otro modo serían diferentes, realmente funciona, que produce efectos medibles sobre la realidad física, enfermedades curadas, peticiones respondidas, resultados cambiados de eventos que habrían sido diferentes sin intervención divina. Esta es una afirmación comprobable. Hace predicciones específicas. Las personas por las que se ora deberían tener resultados mediblemente mejores que las personas por las que no se ora, siendo todo lo demás igual. La prueba más rigurosa de esta afirmación jamás realizada fue el estudio STEP, Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer, publicado en 2006.